Romanos 15, versículos del 19 al 22. Estamos en el estudio 104 del libro de Romanos. Hoy el estudio se llama Rescatando a los Perdidos. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a continuar con la carta de Pablo a los romanos. Ya estamos a mitad del capítulo 15. Hemos visto durante toda la carta acerca del hombre caído, todo acerca del hombre caído, por qué ha caído, por qué está en su situación hasta el día de hoy. Y todo es por causa del pecado, definitivamente. El hombre por causa del pecado no ha querido ir a Dios. ¿Sí? También hemos estado viendo en esta carta de Romanos, desde el principio hasta el día de hoy, hemos visto que la salvación definitivamente es solo por gracia, no es por las obras que hagan, no es porque si soy demasiado bueno, si soy demasiado malo, sino es por es por medio de la gracia, por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo únicamente. Incluso en Romanos 3 estuvimos leyendo que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, necesitan creer en Cristo. ¿Y quién es? Cualquiera, no hay diferencia, judío, griego, mexicano, no hay ninguna diferencia, pero todos tienen que ser por la resurrección, por la muerte y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Él seremos justificados gratuitamente por gracia. Amén. En el capítulo 15, si ustedes se han dado cuenta, Pablo está llevando a sus oyentes a que vean también parte de su testimonio. En el capítulo 15 ya empieza a escribir ya lo que es el final de la carta. Él ya sabe que está por terminar esa carta y él tiene objetivos, pero sobre todo quiere hablar acerca de su testimonio. Y dentro de esos objetivos, uno de los objetivos es que nunca ha ocultado todo el consejo de Dios. Él nunca ocultó todo el consejo de Dios y es lo que debemos de hacer también nosotros. Nunca ocultar el consejo de Dios. Nunca olvidarnos de todo el consejo de Dios. Nunca olvidarnos que el consejo de Dios es de Génesis, Apocalipsis y que debemos de hablarlo todo exactamente sin ocultar nada. Porque si nosotros ocultamos algo del consejo de Dios, entonces lo único que estaríamos haciendo es desviar la verdad del Evangelio. Así que necesitamos hablar todo, desde la caída de toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, hasta la salvación por gracia. Porque muchas veces nosotros hemos escuchado a gente que está predicando y está hablando de que los judíos tienen una salvación especial aparte de nosotros. Y no podría ser eso, sino porque entonces ya se estaría dividiendo la salvación del Señor, una porque son judíos y otra porque son gentiles y solamente a través de Cristo. No, la salvación es para todos en general igual, únicamente por gracia y por medio de Jesucristo. Incluso el mismo Pablo en Romanos 3, él mismo dijo que de esta manera ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y eso es predicar todo el consejo de Dios, mis hermanos. Hablar de que nadie se va a poder salvar ni por obras, ni por religión, ni por que soy judío o porque yo nací en cuna cristiana. Nadie se va a poder salvar de eso.
Todos estamos bajo pecado y todos necesitamos ser salvos por gracia. Amén. Pablo también nos estuvo enseñando o nos ha estado enseñando en este capítulo 15 el objetivo de la obediencia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que Pablo está hablando que ha sido obediente, que ha dado todo el consejo de Dios que le fue revelado cuando cuando Cristo se le presentó a él. Él tuvo la revelación de todo el consejo y él empezó a predicar todo el consejo de Dios. No cuidó de proteger a alguien y a él no le voy a hablar tan fuerte, sino a todos nos habló claro. Por eso mismo los judíos no lo querían, los israelitas no lo querían porque estaban siendo confrontados con su pecado, ya que ellos se sentían libres de pecado. Y el otro objetivo, otro de los objetivos que les decía yo, esa es la obediencia. ¿Y cuál era la obediencia? De ir y predicar el evangelio a todos los lugares. Él decía, yo ya fui hasta Ilírico, y yo ya fui y viajé y puse iglesias y hablé de la palabra de Dios. Él iba a donde el Señor lo enviaba. Y eso es obediencia también que Pablo está mostrando en la palabra que lleva de Romanos. Incluso en el libro de Hechos también dice que Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo y le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Sí? Y Pablo obedeció. Pablo obedeció que fuera a predicar principalmente a los gentiles. Pablo se hizo de muchísimos enemigos por causa de ser obediente a Dios. Y pues es algo que nos va a pasar a nosotros o nos está pasando a nosotros. Cuando obedecemos al Señor y predicamos todo el consejo de Dios, nos hacemos de enemigos. Así es. Pero nosotros tenemos que ser obedientes también al Señor. Amén. No importa que a ellos les moleste lo que predicamos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la verdad. Y Pablo predicó la verdad y aún no estimó su vida como más importante, todo por amor a las almas perdidas. Incluso también en el libro de Hechos habló de esta manera, ahora he aquí, yo he ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo sabía que le iba a pasar prisiones, tribulaciones, ataques, menosprecios y más por sus hermanos de la carne. Mas sin embargo, él estuvo dispuesto a sufrirlo por amor a las almas perdidas. Y debemos de estar dispuestos nosotros también, por amor a las almas perdidas, recibir el vituperio. Porque tenemos una responsabilidad, rescatar a los perdidos. Amén. No que tengamos el poder nosotros de rescatarlos, sino que por medio del Evangelio nosotros vamos a poder hablarles de la palabra y podrán ser rescatados ellos. Amén. De la ignorancia, de la perdición. Y dijo Pablo en ese libro de Hechos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él no estaba preocupado por su vida. Él sabía que su vida terrenal iba a perecer un día. Mas, sin embargo, él sabía también que su vida espiritual ya estaba segura en el Señor. Amén. Y por eso dijo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Él estaba dispuesto a terminar la carrera con gozo y la terminó con gozo. Y una cosa que nosotros debemos de entender, mis hermanos, también es que la carrera que estamos corriendo debemos de terminarla y decir, he peleado la buena batalla, he terminado con gozo la carrera. Pablo estaba satisfecho de lo que había hecho. Predicar el evangelio a los perdidos, hablar a los perdidos, hablar de las maravillas y todo el consejo de Dios. Y debemos de tener esa satisfacción cada uno de nosotros, mis hermanos. Bueno, siempre y cuando estemos obedeciendo al Señor, ¿verdad? Porque si no estás obedeciendo al Señor, pues no vas a terminar con gozo, como Pablo decía. Yo quiero acabar mi carrera con gozo. Dice, porque el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, lo he consumado.
Pablo sabía que estaba trabajando para el Señor. Esto lo pueden leer ustedes en Hechos 20, del 22 al 24, pero pueden leer toda la historia de Pablo en el libro de Hechos. Cómo Pablo estuvo dispuesto a defender la palabra de Dios, aún su vida de por medio. Y también algo que vemos en estos versículos de Romanos 15, es que Pablo, aparte de hablar de su testimonio, Pablo nunca edificó en donde los apóstoles ya habían edificado. Sí. Algo que es importante que nosotros debemos de aprender, donde ya la sana doctrina ya se predicó, nosotros no debemos de predicar. Que quede bien claro esto, hermanos, porque después lo vamos a desglosar un poquito más, pero es importante. No es lo mismo predicarle a alguien que no está en la sana doctrina o que no conoce la sana doctrina o que está perdido aún estando en la sana doctrina o que viene de otras doctrinas falsas. A ellos sí tenemos que predicarles, es nuestra obligación, porque muchos están perdiendo creyendo que están en lo correcto. Ellos creen que ya van a estar con el Señor y no hay una seguridad de salvación. A ellos es a los que debemos de ir. Pero yo, ¿para qué le predico a alguien que ya está seguro de su salvación, que está viviendo en santidad, que está conforme a la palabra de Dios? A él lo deberían de dejar. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos, pero vamos a irlos viendo más adelante, más a fondo, porque es importante aprender qué significa que Pablo nunca edificó en donde los apóstoles estaban edificando. Él no está diciendo los falsos maestros estaban edificando, porque los falsos maestros no edifican, mis hermanos. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita yo quiero que nos enfoquemos en lo que Pablo estaba enseñando y lo que Pablo, o para el propósito para el cual Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo. Y uno de los propósitos para los que Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo es que fuera a predicarle a los gentiles. En Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. La gran mayoría de la gente que conoce de Pablo y conoce de la palabra de Dios, no todos, sino nada más los que conocen de la palabra de Dios, saben que Pablo se llamaba o se nombraba apóstol de los gentiles. ¿Y por qué se llamaba apóstol de los gentiles? Porque Dios lo escogió para eso. Dios había escogido a los apóstoles para predicar a los judíos, entre ellos a Pedro. Aunque Pedro también predicó a los gentiles, entre esos a Cornelio, pero no era su llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado para ir a predicar el evangelio. Cada uno de nosotros tenemos un llamado para obedecer al Señor. Y Pablo en su caso fue llamado para predicar a los gentiles. Por eso Pablo tuvo una revelación especial o una revelación más allá de la cual los hermanos, los apóstoles, no la conocían en su totalidad. Por eso cuando Pablo llega y dice, es que yo soy llamado para ir a predicar a los gentiles, los apóstoles le extendieron la mano y estuvieron de acuerdo con él y lo bendijeron o le dieron la bendición de parte de Dios para que él pudiera partir a predicarle a los gentiles. Si ustedes quieren saber cómo es la salvación de los gentiles, estudien la historia de Pablo, estudien la enseñanza de Pablo y se van a dar cuenta que por medio de la enseñanza de Pablo y por medio del Antiguo Testamento se entrelaza todo y nosotros ya tenemos esa seguridad de la salvación que ya venía desde antes de que Pablo existiera. O sea, Dios siempre nos tuvo en sus planes a los gentiles. O sea, Dios no dijo, ay, se me escaparon de la mano los judíos, ahora voy a escoger una iglesia nueva, como muchos andan predicando eso. Que nosotros somos la segunda opción de Dios. No, no, no. Nosotros ya estábamos desde antes de la fundación del mundo en los planes de Dios. En los planes de Dios ya estábamos desde que Él se lo prometió a Eva, desde que Él se lo prometió también a Abraham. Dios siempre estuvo pensando en nosotros. ¿Sí?
porque no estaba hablando únicamente de los judíos, terrenalmente hablando, sino también estaba hablando de todas las naciones. Y creo que ya lo hemos estado estudiando todo eso, mis hermanos, donde él habla que bendeciría a todas las naciones. Y cuando habla de todas las naciones, está hablando ¿de quién? De los gentiles también, no nada más de los judíos. Así que Pablo, aparte de que se le conoció como un apóstol aguerrido, un apóstol defensor de la palabra, un apóstol que no se amedrentó aún en la cárcel, en los latigazos, aún en medio de los vituperios, era conocido o reconocido como el apóstol de los gentiles. Y hasta hoy lo conocemos la gran mayoría como el apóstol de los gentiles. Mas, sin embargo, Pablo no quiso seguir peleando o seguir trabajando por su cuenta. Él sabía que había apóstoles, había personas levantadas por Cristo que tenían cierta autoridad en cuestión de predicar el evangelio. Y Pablo lo que hizo fue a platicar con ellos. No porque él tenía que estar bajo sujeción o bajo la cobertura de los apóstoles, eso que quede bien claro, porque también muchos dicen, es que si no traes cobertura de un apóstol, de apóstoles, o si no traes cobertura de un apóstol, no puedes predicar. Eso es mentira, mis hermanos. Pablo no fue a que le dieran la cobertura los apóstoles. Que quede bien claro esto, sino Pablo fue a presentarse delante de ellos porque sabía que ellos también estaban predicando la sana doctrina, que ellos estaban predicando la verdad, y por eso es que él va y se presenta delante de ellos. Y en Gálatas 2 dice de esta manera, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, está hablando de los apóstoles, los que estaban predicando. En Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Qué significa que los de reputación nada nuevo le comunicaron? Que Cristo ya le había enseñado todo el consejo de Dios. Entonces Pablo no fue a que le enseñaran algo los apóstoles, sino más bien fue a confirmar que lo que estaba enseñando era correcto. Y por eso, de esta manera, los apóstoles estuvieron de acuerdo con él y con Bernabé, le extendieron la mano, dice la diestra, como en señal de que adelante estás predicando lo correcto. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, mis hermanos. Si yo me presento delante de un pastor, delante de un hermano que está predicando también la sana doctrina, debemos de coincidir, debemos de estar de acuerdo en todo el consejo de Dios. O sea, no podemos estar contrapunteándonos en que tú predicas esto, yo predico esto. Debemos de estar igual. Entonces los apóstoles se dieron cuenta que Pablo estaba predicando la verdad. Pablo sabía que estaba predicando la verdad y por eso es que dice, Dios no hace excepción de personas. Dios me escogió a mí para predicar el evangelio. Estoy predicando correctamente. Ellos están predicando correctamente. Pues a trabajar entonces. Pero no a sobreedificar, sino voy a trabajar en donde Dios no es conocido, donde Cristo no es conocido, donde hay necesidad de ¿qué? De salvación. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo confirmó su llamado a los gentiles, ahí mismo en Gálatas 2, pero del 7 en adelante dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, no sé si entienda esto, Pablo había sido llamado para predicar a los que no tenían la circuncisión. ¿Quiénes son los que no tenían la circuncisión? Los gentiles, porque los judíos sí tenían la circuncisión. Entonces, Pablo había tenido una encomendación. ¿Cuál era la encomienda? La encomienda era de ir a predicar a los incircuncisos, ir a predicar a los gentiles. Y dice, como Pedro, al de la circuncisión, Pedro le predicaba a los judíos, a los israelitas, a los que estaban circuncidados. Pablo le predicaba a los gentiles. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles.
Pablo estaba cada día confirmando más y más su llamado hacia predicar a los inconversos gentiles. Inconversos gentiles, no a los conversos gentiles. Él no fue con Cornelio y le dijo, bueno, tú eres gentil, yo te voy a predicar. No, Pedro ya le había predicado a él. Entonces Pedro no tenía por qué ir a predicarle a Cornelio. Tampoco Pablo no tenía por qué ir a predicarle a Cornelio. Ni Pablo tampoco tenía por qué ir a predicarles a donde ya había sido predicado el evangelio. Sino Pablo tenía el compromiso de ir a los perdidos. Y por eso es que el estudio se llama ¿rescatando a quién? A los perdidos. Yo no voy a rescatar a los que ya están rescatados. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que les decía yo, que Pedro y Juan y Jacobo, que eran los considerados columnas de la palabra de Dios, dicen Gálatas 2:9, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí, de esta manera, aunque no le enseñaron nada nuevo a Pablo, sí le confirmaron el compañerismo, sí le confirmaron que estaban de acuerdo con Pablo, porque estaban enseñando exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Salvación únicamente por gracia y no por obras. Porque acuérdense que los judíos lo que peleaban era que se tenía que circuncidar todos. Ahora, ¿cuál era la carta de presentación de Pablo? En Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es la carta de presentación. ¿Cuál es tu carta de presentación? ¿Con qué llegas y te presentas tú delante de los demás? Bueno, pues yo creo que estoy predicando la verdad. No, yo estoy seguro de que predico la verdad. Yo estoy seguro de que el Señor me mandó a predicar el evangelio de Dios. No el evangelio de fulano, de sutano, o el evangelio nuevo que salió. No, estoy predicando el evangelio de Dios. Y Pablo estaba seguro que había sido llamado apóstol, como el abortivo, pero también había sido llamado para ser enviado a los gentiles. Y Pablo comenzó esta carta de una manera muy personal y ahora en el capítulo 15 está terminando y confirmando su llamado. ¿Por qué me fui al capítulo 1, versículo 1? Porque él le hizo su carta de presentación de esa manera. ¿Por qué hablo del 15 ahora? Porque estamos tomando ese estudio del capítulo 15 y si se dan cuenta es lo mismo. Pablo sigue o continúa hablando de que él está cumpliendo su llamado. ¿Estás cumpliendo tu llamado tú? ¿Estás trabajando en el llamado? ¿Estás haciendo la obra para lo cual fuiste llamado? ¿O ni siquiera sabes para qué fuiste llamado? ¿O ni siquiera estás trabajando en la obra del Señor? Y estás caminando conforme a todos los rudimentos del mundo, conforme a todo lo que va en la ola del Evangelio nuevo. Ay, pues ahora ya sí hay cristotecas, ¿no? Pues todos vamos a poner cristotecas. Ay, ahora ya todos celebran Navidad, pues ya todos vamos a celebrar Navidad. No, mis hermanos, Pablo siempre fue un defensor de la verdad. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, a siempre defender la verdad, independientemente cómo venga la ola pseudocristiana. Porque la ola pseudocristiana viene toda perdida y toda torcida. Pero nosotros no podemos ir en ese movimiento de la nueva ola cristiana o el nuevo cristianismo que está más perdido y ni se debería de llamar cristianismo. Entonces Pablo estaba terminando esta carta confirmando su llamado. Pablo no negaba tampoco que tenía un carácter fuerte. Si ustedes se dan cuenta, en este capítulo 15, en el versículo 15 y 16 les dijo de esta manera, les he escrito, hermanos, con atrevimiento. O sea, él no les llegó y les dijo, oigan, ¿me dan permiso de hablarles? No, dice, les he escrito con atrevimiento para hacerles recordar que deben ser ofrenda agradable a Dios.
Entonces, mis hermanos, a veces no nos gusta que nos digan que debemos de caminar en santidad, que debemos de ser ofrenda agradable, que debemos agradarle al Señor en todo lo que hagamos, pero Pablo les dice, les he hablado con un poco de atrevimiento. O sea, me he expuesto al vituperio, me he expuesto a que me ataquen, me he expuesto al rechazo, pero yo les invito a que sean ofrenda agradable a Dios. Entonces, no sé si ustedes recuerden cómo Pablo llegaban momentos en que sí se exasperaba, Pablo llegaba a momentos en que sí se enojaba, incluso llegó en un momento en que a alguien le dijo, no sé si se acuerdan, que les dijo insensatos, tontos, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los ha engañado? Si ustedes recuerdan, fue a los Gálatas. Les digo, ¿cómo es posible que empezaron ustedes por el Espíritu y ahora están terminando por la carne? Y ahora vemos tristemente muchas iglesias que están terminando carnalmente, están permitiendo que se confunda el verdadero cristiano con la carne. Ahora ya tú ves a un cristiano y ves a un carnal y dices, no, pues son lo mismo. ¿Por qué? Porque tristemente está pasando esto. Gálatas insensatos que han sido hechizados. Entonces Pablo es lo que está defendiendo de esta manera en el 15:15, donde les dice, les he escrito con atrevimiento. ¿Para qué? Para recordarles que deben ser ofrenda agradable a Dios. Pablo muchas veces se reconocía que se exaltaba. Incluso dice que cara a cara se enfrentó a Pedro, porque Pedro disimulaba. Cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil, cuando estaba con los judíos se comportaba como judío. Entonces Pablo lo confrontó cara a cara. Y yo no creo que llegó y le haya de haber dicho, ay Pedrito, andas como que un poquito mal. Ay, mira, Pedrito, como que enderézate. No, Pablo llegó con ese atrevimiento que dice aquí en el capítulo 15. Oye, Pedro, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Que no te das cuenta que estás confundiendo a los débiles en la fe? ¿Que estás haciendo tropezar a los hermanos flacos en la fe? ¿O vas a ser judío o vas a ser gentil o vas a ser cristiano? Entonces debemos de estar bien seguros de qué somos, mis hermanos. ¿Somos cristianos? ¿O estamos judaizando? ¿O estamos viviendo como gentiles? O sea, debemos de vivir como cristianos verdaderos, mis hermanos. Y por eso es que les dice, con atrevimiento les he hablado, pero es necesario que ustedes sean ofrenda agradable a Dios. Pablo aquí en esta carta estaba pretendiendo que su crecimiento espiritual de cada uno de los gentiles fuera conforme a la palabra de Dios, y lo que él quería también era afirmarlos en la fe a cada uno de los hermanos. Yo no sé si tú también estés aprendiendo esto, que Dios quiere afirmarte en la fe, que Dios quiere que seas ofrenda agradable a Dios. Así es, amén. Y también que no menosprecies a los hermanos flacos en la fe, si ustedes recuerdan eso. O que no menosprecies a los judíos. Ay, no, ya no quiero a los judíos. No, hay que tener misericordia de ellos, que Dios extienda su misericordia por ellos y que haya salvación. Y si ya llegó un hermano circuncidado, también es un hermano en Cristo, siempre y cuando haya sido salvo por gracia. Así que Pablo siempre trató de expresar amable y humildemente, no queriendo actuar de forma dominante sobre los creyentes de la iglesia. Aunque Pablo tenía un carácter fuerte, y quiero aclarar eso y quiero afirmar eso, mis hermanos, Pablo tenía un carácter fuerte porque por eso se confrontaba con cualquiera, mas sin embargo no hacía que ese carácter fuerte que menospreciara a los hermanos. Él también era un hermano humilde. Él trataba de defender la doctrina, pero también trataba con amor a los hermanos flacos en la fe. Él trataba de confrontar a los que se oponían, pero también era misericordioso. Él era un defensor celoso de la doctrina, pero también era un hermano que comprendía a los hermanos que estaban en debilidad.
O sea, no es nada más de estar siempre exhortando, regañando, ofendiendo o lastimando supuestamente. No, mis hermanos, Pablo no ofendía, Pablo no lastimaba, Pablo confrontaba y exhortaba, con amor, con misericordia, pero con firmeza también. Entonces, cuando Pablo confronta a Pedro, no era para lastimarlo, no era para que Pedro huyera o para que Pedro dijera, no soy salvo, sino era para que Pedro reconociera que estaba equivocado. Recuerden, mis hermanos, que Dios muchas veces nos va a hablar cuando estamos equivocados y a lo mejor no nos va a gustar. Así es. ¿Y saben por qué no nos va a gustar? Porque no va a hablar Dios directamente, no se te va a parecer. Dios te va a hablar a través de un hermano, de una hermana. Y Dios te va a confrontar y te va a decir, ¿sabes qué? Andas caminando equivocadamente. Pedro lo reconoció y Pedro no escuchó a Pablo. Pedro escuchó la voz de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que debemos de aprender, hermanos, no escuchar al que está hablando que terrenalmente, sino escuchar al que está hablando espiritualmente. Dios me está hablando, Dios me está diciendo que enderece mis pasos, Dios me está hablando que no debo de ser como los demás gentiles, Dios dice que debo de caminar como ofrenda agradable a Dios. Oye, pero Dios, ¿cuándo te lo dijo? Cuando el pastor predicó así, así. Cuando la hermana predicó así, así. Ah, te lo dijo la hermana. Ah, te lo dijo el pastor. No, me lo dijo Dios. Cuando aprendamos a hablar de esa manera, mis hermanos, vamos a entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero como no vemos a Dios, pues decimos es el hermano. Y Pablo siempre estuvo tratando de presentar delante de él, delante de Dios a los gentiles como ofrenda agradable a Dios. Y esto Pablo lo está tomando de una manera como lo tomaban los levitas, los sacerdotes. Pablo viene a ser una especie de intermediario terrenal, no está tomando el papel de Cristo, que quede bien claro, pero es el intermediario terrenal delante de los gentiles y entre gentiles y entre Dios. ¿Por qué dice esto? Escuchen bien, capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando está hablando de que es ministro de los gentiles y que está ministrando el evangelio de Dios, ahí Pablo está tomando palabras de Levítico, palabras del sacerdocio, y Pablo lo que está diciendo es que yo como ministro del Señor Jesucristo, como sacerdote, porque recuerden que Dios nos ha levantado como sacerdotes a nosotros, Pablo está tomando la ofrenda que son los gentiles y quiere presentarla como olor grato a Dios. ¿Qué es lo que hacía el levita, el sacerdote? Buscaba lo mejor de los animales para presentarlo delante de Dios y que subiera como olor grato a Dios. Y Pablo está tomando ese ejemplo, dando a entender que lo que él ha enseñado ha sido correcto porque él tiene el compromiso de presentar a los gentiles como ofrenda agradable a Dios. Nosotros los pastores, nosotros los ministros, nosotros los que defendemos la sana doctrina, tenemos un compromiso con ustedes los gentiles y con todos los hermanos en Cristo en general, presentarlos delante de Dios como ofrenda agradable a Él, como olor grato. Yo no le voy a presentar a un hermano que sé que anda en pecado. Yo no le voy a presentar a Dios un hermano o una persona que se dice hermano y que no está caminando conforme a Dios. Yo no voy a decirle hermano a cualquiera. Yo tengo que tener cuidado a quién le estoy presentando a Dios.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener un trabajo constante de estar predicando todo el consejo de Dios, de estar predicando toda la verdad de Dios y ver el fruto que estás dando para que entonces yo pueda presentarte delante de Dios como olor grato. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mis hermanos, ya les enseñé todo desde que inicié la carta a los romanos. Pablo está diciendo en su carta, ya les enseñé todo. Ahora yo quiero presentarlos como ofrenda y olor grato a Dios. Pero mis hermanos, ya les enseñé todo, no lo desechen, no lo tiren a la basura. Yo ya enseñé todo, pero ustedes ahora tienen que ver si verdaderamente son hijos de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de explicarles. Por eso es que Pablo se dedicó en alma, corazón y vida a predicar el evangelio donde no había sido predicado. Porque Pablo tenía una responsabilidad, un compromiso, pero también tenía ese ministerio de ir y predicar a los gentiles. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, yo he terminado y los he presentado como ofrenda agradable a Dios. Por eso se los digo con atrevimiento. La verdad, mis hermanos, yo lo que no quiero es que estén aquí nada más ocupando un lugar en la silla. Hablando personalmente. Yo, Alejandro, como pastor, yo no quiero que estés llenando una silla. Yo quiero que tú seas presentado delante de Dios como ofrenda agradable a Él. Porque ¿de qué me sirve tener todas las sillas llenas si ustedes no son ofrenda agradable a Dios? Entonces, ¿el compromiso cuál es? Que ustedes sean una ofrenda agradable a Dios, que no los vomite el Señor, que no les diga yo ni los conozco, que no los rechace el Señor. Ese es el propósito. Si no, entonces estoy trabajando en vano. Y no porque yo no tenga, o porque yo tenga el poder de salvación, mis hermanos, sino porque a lo mejor no estoy predicando todo el consejo de Dios. Entonces, ¿cómo un falso maestro va a poder llegar y presentar una ofrenda a Dios si no es una ofrenda verdadera? Si no es una ofrenda agradable a Dios. Por eso ese es el compromiso que Pablo está asumiendo como sacerdote y dice, yo he cumplido. Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y no he estimado mi vida como algo preciado. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos los ministros que predicamos el Evangelio. Preocuparnos en presentar una ofrenda agradable a Dios en todos los que están a cargo de Él. Así que Pablo fue enviado para nosotros los gentiles, para que conociéramos a Cristo, para que nosotros también fuéramos esa ofrenda agradable a Dios y para que de esa manera Pablo pudiera decir, he trabajado correctamente y he terminado la carrera con gozo. ¿Cómo estás terminando la carrera? A lo mejor tú dices, es que yo no he sido llamado a ser pastor o esposa de pastor. Yo no soy ministro. Sí, eres ministro de tu casa. Eres pastor de tu casa. Eres esposa del pastor de tu casa. ¿Y cómo estás ministrando ese pequeño remanente que tienes dentro de tu casa? ¿Qué estás enseñando en tu casa? Primeramente tienes que ser un sacerdote limpio. Porque recuerden que el sacerdote primero se tenía que purificar. Entonces tengo que estar seguro que soy limpio, que estoy purificado, que soy salvado por la sangre de Cristo. Pero ni siquiera yo sé si soy salvo. ¿Cómo voy a predicar la verdad a mis hijos, a mi familia? Entonces, de verdad, mis hermanos, nosotros tenemos un compromiso, no nada más en la iglesia, también en nuestro hogar. Así que Pablo escribió sin temor y con audacia a los gentiles para que los enemigos de la fe no los atemorizaran con las ordenanzas de la ley. O sea, Pablo predicó lo que tenían que aprender los gentiles para que cuando llegaran los judaizantes, para que cuando llegaran los enemigos de la fe, no pudieran atemorizarlos. Y ese es el propósito aquí, mis hermanos. Que ustedes tengan todo el conocimiento de la palabra de Dios,
todo el conocimiento de la verdad para que no sean engañados y para que no sean confundidos. Para que cuando llegue alguien y que te diga, no, es que tú no usas falda y por eso no te vas a ir al cielo, vas a decirle, ¿la falda me lleva al cielo? No, pues entonces todas las señoras que traen falda van a ir al reino celestial. No, no te pintes el cabello porque si no, no vas a ir al reino celestial. Ah, entonces, si no me pinto el cabello, entonces mi abuelita va a ir al reino celestial porque nunca se pintó el cabello. En ese tiempo no existían los tintes, creo. O a lo mejor sí, pero nunca la vi pintada del cabello. O sea, mis hermanos, no seamos confundidos por los judaizantes, no seamos confundidos por los de la ley. Tenemos que aprender todo el consejo de Dios correctamente. Y Pablo es lo que estaba haciendo. Y por eso dice, yo he terminado la carrera con gozo. Estoy terminando la carrera con gozo. Quiero terminar la carrera con gozo. Pablo siempre defendió la gracia para los gentiles. Él siempre tuvo cuidado de que no fueran confundidos por los judaizantes. Aunque también defendió a los judíos. Pero los judíos tenían ya sus guías, que eran los apóstoles. Pablo nunca se retractó y siempre confrontó a todos aquellos que se oponían. Nosotros tenemos esa responsabilidad, mis hermanos. Tenemos la responsabilidad de confrontar, tenemos la responsabilidad de predicar la verdad, tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad. Amén. Pablo siempre obedeció como un siervo de Cristo y tenía bien entendido que él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Yo te pregunto, ¿estás cumpliendo la voluntad del Padre? ¿Estás cumpliendo la voluntad del Padre? ¿Estás cumpliendo con el llamado que Dios te hizo? Es que no sé cuál es mi llamado. Pues empieza por el llamado de tu casa. Empieza por el llamado de tu casa. Si no estás cumpliendo en tu casa, ¿cómo vas a cumplir con el llamado para el cual Dios te está llamando en el ministerio? Porque muchos queremos servir en el ministerio, pero no estamos sirviendo en casa. Por eso Dios muchas veces no levanta a aquellos que quieren ser levantados. Es que yo quiero ser pastor. Ajá, y estás cumpliendo en tu casa. No, es que son bien rebeldes en mi casa. No, pues tienes que primero trabajar en tu casa. Que sea irreprensible y que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a tomar el mando en la casa de Dios? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? O sea, Dios tiene respuesta para todo. Pero dicen, ay, no, el pastor no me quiere levantar como pastor y yo quiero servirle. Sí, pues empieza sirviendo en tu casa. Primeramente a los tuyos. A lo mejor por eso no te ha levantado el Señor, ¿verdad? Ok, bien. Vamos a ver el campo de labor donde estuvo trabajando Pablo. Sí, ya sabemos que los gentiles. Pero vamos a ver qué es lo que más dijo. Dice Romanos 15, 20 y 21. Y de esta manera, ¿de qué manera? De predicar el evangelio, ¿verdad? Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Sí? Estas palabras, mis hermanos, de verdad, si nosotros las entendemos correctamente, vamos a darnos cuenta que hay muchísimo trabajo, que la mies es mucha y que tenemos muchísimo lugar de labor. Por eso es el campo de labor. O sea, es para que te subas al monte, imaginariamente, no te vas a ir a la bufa, sino que te veas en el monte y veas que la mies es mucha y los obreros pocos. Y que no necesitas irte al monte donde ya está Josué. No necesitas irte al monte donde ya está Caleb. No necesitas irte al monte donde ya está Pedro. No necesitas irte al monte donde ya está Juan. No, mis hermanos, no necesito ir al monte donde ya se está predicando la sana doctrina y la verdad. Oiga, pastor, vengo de una iglesia donde se está predicando la sana doctrina y la verdad. ¿Y qué haces acá? Ay, es que no me gusta como A ver, espérame. Así es.
¿Eres salvo? Sí, por gracia. ¿Te predicaban la verdad? Sí. Y entonces, ¿qué haces acá? Pues es que no me gusta, no me cae el pastor. Regrésese para allá, perdone y ame. Es lo que tengo que hacer, como un verdadero pastor. Pablo no decía, ay, ¿por qué estás aquí? Es que Pedro no me cae. Ah, pues regrésese con Pedro y póngase a cuentas con él. Era lo que decía Pablo. Si yo estoy en un lugar es porque estoy en un lugar donde hay falsa doctrina y tengo que salir de ahí. Entonces yo tengo la responsabilidad de ir a predicar el evangelio donde no conocen al Cristo verdadero. Yo no voy a ir a sacar a gente que está en un lugar de sana doctrina. Y Pablo es lo que está enseñando aquí. Dice, me esforcé, trabajé, estuve haciendo algo más allá de mis fuerzas. Dice, a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Oye, ¿conoces de Cristo? Sí. ¿Y eres salvo? Sí, porque me he estado portando bien. No, no conoce a Cristo. Así de simple. Oye, ¿y conoces a Cristo? Sí. ¿Y eres salvo? Sí, porque ya no me pinto, ya uso falda, ya no me pongo aretes. No, tú no eres salvo. A esos hay que predicarles, mis hermanos, a los que están perdidos, a los que están confundidos, a los que no conocen al verdadero Cristo, a los que no conocen la verdadera salvación por gracia. A esos. ¿Pero qué voy a hacer a una iglesia donde sé que son salvos verdaderamente y están caminando en santidad, están caminando conforme a la palabra? Porque tengo que ver eso, mis hermanos. A ver, espérame. Tú dices que vienes de una iglesia donde eres salvo por gracia, ¿sí? Y estás caminando en santidad. Pues no estoy muy de acuerdo con eso. No, sí, necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Porque una cosa es que conozcas la salvación por gracia, a otra cosa de que seas salvo. Porque muchos conocen a Cristo. Muchos conocen la salvación por gracia. Pero muchos están viviendo conforme a la carne. Gálatas insensatos. Entonces yo no tengo que estar ahí solapando el pecado. Yo tengo que ir y predicar el evangelio, esforzarme en predicar el evangelio donde Cristo no es nombrado para no edificar sobre ajeno. ¿Eres salvo por gracia? Sí. ¿Estás caminando en santidad? Sí. Sí. Palomita. Ah, pues ahí quédate. Pero es que no me gustan, las sillas son muy incómodas, ahí quédese. Es que el pastor me regaña mucho, pues ahí quédate. Dios te está hablando. Es que Dios me dice que soy un Gálata insensato, pues entonces ya no seas insensato y camina en santidad. O sea, de verdad, mis hermanos. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Solapamos el pecado. El pastor no te cae, vente, yo aquí te cobijo. Entonces estoy predicando un falso evangelio, mis hermanos. Es falso evangelio. El evangelio verdadero confronta. El evangelio verdadero te lleva a la santidad. Y Pablo es lo que estaba diciendo. Yo estoy edificando en un lugar donde Cristo no está. Donde a Cristo no lo conocen verdaderamente. Donde ellos no lo han oído tal como debe de ser. ¿Le voy a predicar a un adventista? Sí. ¿A un testigo de Jehová? Claro que sí. ¿A un católico también? ¿A un mormón? Sí. ¿A un unicitario? También. ¿A un trinitario? Hay que ver cómo está caminando. Porque a lo mejor es trinitario, pero anda bien perdido. Entonces es importante, mis hermanos. Pablo dice en el 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán. Y los que nunca han oído de él entenderán. ¿A cuántos de ustedes, o cuántos de ustedes lo han hecho, que cuando les empiezas a predicar la verdad del evangelio dicen, ay, eso no lo conocía, eso yo no lo sabía? ¿O cuántos de ustedes andaban hablando en lenguas y vomitando y tirándose y gritando? Y de pronto llegan y dicen, ay, es que esa no era la verdad. Esa no era la verdad. Ah, esta es la verdad. A esos soy a los que les tengo que predicar. A los que están confundidos, a los que están perdidos, a los que no conocen la verdad.
Pero a los que conocen la verdad, regrésese. Órale, váyase para allá. ¿Yo para qué los quiero? Nosotros para qué los queremos. Pablo, ¿para qué los quería? De verdad, mis hermanos, Pablo está enseñando tanto en estos versículos, pero muchas veces pasamos por alto ese y decimos, no, lo que es que mi objetivo de año nuevo, y más ahorita en enero, dicen, mi objetivo de año nuevo es tener más de 100. ¿Más de 100 qué? Almas que no conocen de Cristo o llenarlos con los que caigan. O como caigan. Oye, ¿a dónde vas? Voy a la congregación y con esos pantalones rotos y con ese escote y con esa vestimenta, se me hace que no vas a la... Bueno, sí vas a una congregación, pero no creo que seas ofrenda agradable a Dios. Así es, amén. De verdad, mis hermanos, mucha gente cree que llegar a la congregación y pasar lista ya es más que suficiente. No, vienes a un recinto donde Dios te va a hablar. Es un lugar de respeto. No vengo a comer papitas, ni vengo a tomar agüita, ni Coca-Cola, ni mi cafecito, y a dormir también. No, mis hermanos. Vengo a escuchar la palabra de Dios. Por reverencia vengo a escuchar la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba yo en el catolicismo, híjole, no sé si a ustedes les pasó, pellizcos de la abuelita, cachetadas de la mamá. ¡Ey, no se duerma! ¡Cállese! ¡Estése quieto! ¡Siéntese! Y ahí estábamos bien quietecitos. No sabemos ni por qué. Es que tengo ganas de ir al baño. Aquí no hay baño, cállese. Ay, es que mamá, y pum, el pellizco. Ya me porto bien, mamá. De verdad. Yo no sé si les tocó vivir eso. Y venimos al cristianismo y nos sentimos como si anduviéramos en el bar. No, mis hermanos, tengamos cuidado de hacer cosas de verdad por respeto. Respetar el lugar. No respetes al pastor, no respetes a los hermanos, pero respeta a Dios. Y eso es lo que les molesta a muchos. Ay, no, allá es que soy muy estricto, sí, porque los quiero presentar como ofrenda agradable a Dios. Gracias, Señor. Si no quieres ser ofrenda agradable a Dios, adelante, allá hay muchos lugares. Les decía yo muchas veces, allá hay tienditas donde sí te aceptan con los brazos abiertos. Pero cuidado, porque Dios te va a rechazar el día que te presentes delante de Él. Pablo es lo que está diciendo, a esos son a los que les voy a predicar. No quiero predicarles a los que ya me conocen, no quiero predicarles a los que ya conocen a Cristo, no quiero predicarles a donde Pedro ya está predicando, no quiero predicarles a los que ya conocen la verdad, yo quiero predicarles a los que están perdidos totalmente, a los que no conocen la verdad, a los que están confundidos. ¿Conoces la verdad, mi hermano? Ponte a trabajar. ¿No conoces la verdad? Entonces, entrégale tu vida a Cristo. Así de simple está. Y Pablo siempre estuvo trabajando y peleando por eso. Porque la gente conociera el Evangelio. Por eso es que él dijo, yo ya viajé de una punta hasta la otra punta, de aquí a allá, donde me envía Dios, allá voy. No vayas a Jerusalén, Pablo, porque allá te van a golpear, allá te van a encarcelar. No importa, mi vida no es nada. Si allá he de morir, allá voy a ir. Pero yo quiero ir a que conozcan a Cristo resucitado. Por eso muchas veces les digo, mis hermanos, utilicen las redes. Ay, las redes como Pedro y Andrés. No, las redes sociales. Las redes sociales son para predicar el Evangelio, para hablarle a los perdidos, para hablarle a los necesitados. Y no andar subiendo memes. Bueno, subiste un meme cada 10 predicación del Evangelio. Bueno, todavía. Pero son más memes que la palabra de Dios, por favor. De verdad, mis hermanos. Tenemos una página, no voy a decir cuál, de Águilas de Cachibol, donde me dijeron una vez, oigan, esto es del Cachibol. A mí no me interesa, es mi página, yo voy a predicar el Evangelio. Yo voy a hablar de la palabra, porque probablemente entre uno de esos llegue a Cristo.
Y yo voy a predicar donde Cristo no es predicado. Así es. Y ellos no lo conocen al verdadero Cristo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Predicarles el Evangelio. A lo mejor de uno entre miles, a lo mejor en la Conchinchina va a haber uno que va a conocer de la palabra. Gloria a Dios. No fue por mi poder, sino simplemente porque obedecí al Señor. De ir y predicar el Evangelio. Mis hermanos, trabajemos para el Maestro. Amén. Pablo no se atribuyó ningún honor a él mismo. Él sabía que le era contado porque él era deudor. Él era deudor. Yo nada más te pregunto, ¿cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Crees que ya le llegaste al 1% de lo que te ha perdonado trabajando para el Señor? Pues déjame decirte que estás en números rojos. No llegamos ni siquiera al 0.1%. Porque nunca vamos a llegar a pagarle lo que Él pagó por nosotros. Y no le queremos servir con santidad. No le queremos servir con predicar el Evangelio. No le queremos servir al Señor porque tenemos sueño, porque tenemos cansancio, porque estamos enfermos, porque esto, porque aquello. Pablo estuvo dispuesto hasta la muerte. Él se despojó de sí mismo también, porque aprendió del Señor Jesucristo. Y estuvo dispuesto a pelear aún en contra de sus mismos hermanos en la carne. Porque los judíos lo odiaban ya. Después de que era un gran líder de los judíos, porque iba y mataba a cristianos, se convierte a Cristo y dice, uy, ahora ya no lo queremos. Y todos en contra de él. ¿Qué quieres? ¿Agradarle a tu familia o agradarle a Dios? ¿Agradarle al mundo o agradarle a Dios? ¿Con quién quieres quedar bien? Porque Pablo siempre estuvo tratando de quedar bien con Dios. Por eso dice, yo me comprometo a que ustedes sean ofrenda agradable a Dios. Algo que sí es importante, mis hermanos, y que Pablo está aclarando aquí es que nunca pensemos en edificar sobre fundamento ajeno. Dejemos al albañil que trabaje su obra y vamos a trabajar sobre las ruinas, sobre donde no está edificado Cristo, sobre donde no conocen a Cristo, sobre aquellos que están diciendo que son cristianos y sus frutos no son de cristianos. ¿Para qué voy a buscar otros? Y también ustedes tengan cuidado con aquellos que vienen y dicen, vente aquí a mi iglesia, está mejor. ¿Mejor qué? No, pues es que hay aire acondicionado y somos muchos y las sillas están acoginadas y estamos en un cine, estamos en un mega auditorio. Ah, ok, ¿y qué más me ofreces? No, pues el pastor tiene un carisma y todo te hablan menos de la palabra. No te hablan de la palabra. Y cuando te hablan de la palabra te dicen, pues sí, la palabra está bien, pero ay no, yo no. A ver, espérame. O sea, entonces, ¿qué es lo que quieres? De verdad, mis hermanos, debemos de tener cuidado. ¿Qué me está ofreciendo Dios y qué me está ofreciendo el hombre? Porque un día vas a entregar cuentas. Un día vas a entregar cuentas. ¿Y cuáles cuentas le vas a entregar al Señor? Me fui porque ya no cabíamos. Me fui porque éramos poquitos. Me fui por las sillas, me fui porque hacía calor, me fui porque hacía frío, me fui porque me caían mal, me fui por esto, me fui por aquello. Espérame, no. El Señor no te va a preguntar todo eso. El Señor te va a decir, ¿caminaste en santidad? ¿Obedeciste mi palabra? Porque si tú no eres hijo de Dios, no vas a entrar. Yo me quiero imaginar, de verdad, que quede bien claro, que llegas allá delante de Dios y te va a decir, ¿y por qué crees que te debo de dejar entrar a mi reino? ¿Con qué cartas vas a llegar tú? Es que yo soy apóstol de apóstoles. Es que yo tenía 5 pastores. Es que yo vivía aquí. Es que yo vivía allá. No le vas a decir, Señor, porque no lo merezco. No merezco entrar a tu reino.
pero he creído que por medio de la sangre de tu Hijo puedo entrar a tu lugar santísimo. Porque he tratado de obedecer, Señor. He tratado de hacer lo que tu palabra dice. Pero hoy estoy delante de usted y si usted me lo permite, podré entrar. ¿Sí? ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a decirle al Señor? ¿Qué le vas a decir al Padre cuando te diga por qué quieres entrar a mi reino? De verdad, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que la labor de Pablo y la labor de todos aquellos que defienden la palabra de Dios, aún con sus vidas, son dignos de doble honor. Son dignos de doble honor. Y Pablo es lo que había dicho: yo voy a ir a donde no ha sido edificado Cristo, a donde nunca han escuchado el verdadero evangelio. Fíjate que Pablo no estaba diciendo que se iba a ir a la Conchinchina porque allá había indígenas que no lo habían conocido. No, él anduvo ahí, donde estaban los judíos, donde estaban los gentiles, donde ya habían algunos conocidos, pero también Pablo sabía que había muchos falsos maestros. Yo no necesito salirme de aquí, mis hermanos. Aquí nada más yo te pregunto, ¿cuántas iglesias de sana doctrina habrá aquí en Zacatecas? De sana doctrina, de verdad. Hasta ahorita. Hasta ahorita. ¿Sí? Y los que parecen que sí, de pronto resulta que ya andan en la carne. Y no voy a decir de quién. Así que, mis hermanos, necesitamos andar caminando y caminando y predicando y predicando y predicando. Porque muchos no conocen a Cristo. No conocen a Cristo, el verdadero Cristo. Conocen un Cristo, han oído hablar de un Cristo, pero del Cristo verdadero no lo conocen. Y tenemos mucha labor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y por eso Pablo fue arrestado, y por eso Pablo lo metían a la cárcel, y por eso Pablo era rechazado, porque traía un nuevo evangelio según ellos. Pero no es que hubiera un nuevo evangelio, sino que simplemente estaba todo el mundo confundido. Que comemos carne, que no comemos carne, que comemos de lo sacrificado a los ídolos, que no comemos sacrificado a los ídolos, que tenemos que bautizarnos en el nombre de Yeshua, que no, que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no que en el nombre de Jesucristo, que en el nombre de Jesús, preguntando tanta cosa, mis hermanos, tanta confusión, en lugar de predicar la verdad. Y por eso Pablo no pudo llegar a Roma, por estar ocupado. Dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Oye, pastor, ¿por qué no me has visitado? Pablo, ¿por qué no has venido a Roma? Pablo, ¿por qué no has regresado a tal iglesia? Porque estoy predicando el evangelio donde nadie lo conoce. Porque estoy trabajando donde muchos están trabajando mal, donde están sembrando cizaña, donde están predicando equivocadamente, donde están predicando errores. Por eso no te he ido a visitar, porque la mies es mucha. Pero yo veo muchos pastores que se van aquí a comer allá, que van acá, que van allá, que andan paseando, que andan en todos lados. ¿Y las almas? ¿Y las almas perdidas? Yo no te digo que no comas, tienes que comer, tienes que dormir, pero también tienes que trabajar. Y aquellos que fuimos llamados para trabajar en la obra del Señor, tenemos que trabajar doblemente, porque cada vez se están levantando más y más falsedades y mentiras. Y dice Pablo, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, porque tengo mucho trabajo. De verdad, mis hermanos, es tanto el trabajo que se necesita hacer. Pablo deseaba ir a Roma. Conocía a todos los hermanos de Roma de palabra nada más y por carta. Pablo no conocía a los hermanos físicamente. Él deseaba tener comunión con ellos. Él deseaba ir con ellos. Dice, yo quiero estar ahí con ellos, con ustedes, para comunicarles algún don.
Cuando dice comunicarles un don, no les estaba diciendo que les iba a imponer manos y que iban a tener el don, sino todo lo que estaba trabajando Pablo, todo lo que estaba haciendo Pablo. Comentarles la labor que estaba haciendo, pero era tanto el trabajo de Pablo que no le dio tiempo a regresar a los lugares a donde él había edificado iglesias. Por eso envió a Tito, por eso envió a Tíquico, por eso envió a Timoteo. Porque Pablo era impedido muchas veces por la cárcel, muchas veces por el trabajo, muchas veces porque no lo dejaban ir. Incluso muchas veces mismo Dios se lo impidió. Pero también muchas veces Dios le dijo, vete a Macedonia porque te hace falta que vayas allá. Él iba, buscaba, siempre estuvo preocupado por los inconversos. ¿De verdad te preocupan los inconversos? ¿De verdad te preocupan los inconversos? Porque tienes unos inconversos en casa. Y no me digas que no tienes inconversos en casa, porque todos tenemos inconversos en casa. Así es. Aún los que se dicen cristianos, muchos son inconversos. Es que mi hijo es cristiano. Y camina como Cristo. No, pero dice que es cristiano. ¿Y desde cuándo dijo que es cristiano? Desde cuna. No, pues entonces está perdido. De verdad, mis hermanos, tenemos que ver el movimiento de ahora y darnos cuenta que ya cualquiera se dice cristiano. Pero ¿serán ofrenda agradable a Dios? Así que, mis hermanos, tenemos una gran labor. ¿Cuál? Rescatar a los perdidos. Amén. Rescatar a los perdidos. ¿Cuál era la labor de Pablo? Rescatar a los perdidos. Esa era la labor. Ese fue el trabajo de Pablo. Si tú escuchas o tú lees o tú conoces todas las escrituras de las cartas de Pablo, su principal objetivo era rescatar a los perdidos. Pero si Pablo le escribió a las iglesias y les escribió y les dijo, tengan cuidado con los falsos maestros, enderecen su camino, gálatas insensatos, tengan cuidado, no se estén peleando entre ustedes, reconcíliense. Él siempre estuvo al cuidado de la iglesia. Y no fue a consejerías, mas sin embargo siempre estuvo al cuidado de la iglesia. Así que como Pablo nosotros debemos decir lo mismo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Todo lo has llenado del Evangelio de Cristo? ¿Transpiras el Evangelio de Cristo? Todo mundo que te conoce te dice, no, tú sí verdaderamente eres cristiano. Oye, ¿dónde te congregas? Porque yo quiero conocer a ese Cristo que tú predicas con tus hechos. ¿Con qué? Con tus hechos. Con tus hechos. Preferible que me den la media vuelta y me den la espalda porque yo predico con mis hechos, a que me digan, tú no eres cristiano. Dijo Pablo, yo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. ¿Y saben qué? Ni siquiera lo he llenado donde ya Cristo es predicado, sino donde Cristo no ha sido conocido y predicado. Fíjense nada más eso. O sea, él sabía que todo lo había llenado de Cristo. Y él sabía también que estaba trabajando donde Cristo no era conocido. Dijo, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Ya conoces a Cristo? Sí. ¿Vives en santidad? Sí. ¿Eres salvo por gracia? Ya soy bautizado, sí, pero el bautismo no es para perdón de pecados. Gloria a Dios. Sigue adelante, camina en santidad. Es lo más que le podemos decir. ¿Podemos decir, he obedecido la palabra? ¿He obedecido la palabra? Mis hermanos, si tienes un propósito de año nuevo, que sea llenar la tierra del Evangelio. Llenar la tierra del Evangelio. Ay, es que ya por esta calle ya pasé y ya dejé folletos. Déjalos otra vez. Ay, es que en mi colonia ya saben todos que soy cristiano. Predícales otra vez. Ay, es que mi familia ya la tengo aburrida con el Evangelio. Sígueles hablando del Evangelio. Son piedras duras.
que un día van a ser quebrantadas. Amén. Y si no, que tú hayas terminado con gozo la carrera. Amén. Es lo que hizo Pablo. Yo terminé, yo ya cumplí, dijo Pablo. He peleado la buena batalla. Ya la salvación no depende de mí, pero yo he trabajado. Yo he hecho la labor. Por mí, nadie va a ser reclamado de parte de Dios. Por mi causa. Así es. Dios no me va a tomar en cuenta la sangre de nadie. Eso es lo que debemos de preocuparnos, hermanos. ¿Cuánta sangre está en tus manos? ¿Cuánta sangre está en tus manos porque tuviste temor de predicarles el Evangelio? Recuerda que muchos van a morir sin Cristo. Y muchos de los que están junto a ti van a morir sin Cristo. ¿Podrás decir, yo limpio estoy de la sangre de ellos? Si es así, gloria a Dios. Y si no, tienes trabajo. Tienes trabajo. Porque el Señor siempre nos pone a trabajar. Vamos a orar, mis hermanos.